La muerte no te salvará de la persona en la que te has convertido. Aunque suene duro, esa es la verdad que las lecturas en trance de Edgar Cayce repetían una y otra vez, como si quisieran derrumbar nuestras fantasías espirituales más cómodas. Cruzar al otro lado no te purifica, no te vuelve luminoso por arte de magia, no te libera automáticamente de los patrones que llevas años fortaleciendo con cada pensamiento, cada reacción, cada decisión que creíste insignificante. La muerte no es un borrón y cuenta nueva. Es un espejo brutal, honesto, innegociable, que te muestra sin filtros la conciencia que llevaste construyendo toda tu vida. Cayce descubrió, a través de miles de lecturas psíquicas, que las almas no cambian porque su cuerpo físico deje de existir. Lo que cambia es el escenario, pero la mente, las emociones, las heridas, los apegos, las virtudes que cultivaste y los defectos que alimentaste, todo eso permanece, viaja contigo, te acompaña más allá del último aliento. Y en ese nuevo plano donde ya no puedes ocultarte detrás de excusas, ni distracciones, ni rutinas, tu verdadera frecuencia queda expuesta como una huella luminosa o una sombra. Esto no busca asustarte ni imponer una visión dramática de la muerte. Busca recordarte algo que casi todos olvidamos. Tu evolución no ocurre después de morir, ocurre ahora, en este mismo día, en la manera en que hablas, en la manera en que piensas, en cómo respondes al conflicto, a la frustración, al miedo, al ego que se resiste a soltar. Cada pequeño acto, incluso los que no valoras, están moldeando la dimensión que podrás habitar después de dejar este cuerpo. Y eso, cuando lo entiendes de verdad, cambia absolutamente todo. La mayoría vive como si la muerte fuese un tipo de limpieza espiritual automática, como si al exhalar por última vez todas las cargas se disolvieran y la conciencia ascendiera suavemente a un lugar de paz y luz. Suena bonito, suena reconfortante, pero no es lo que Cayce observó. Según sus lecturas, la muerte no transforma al alma, la revela, la desnuda, y lo que aparece no es lo que deseabas ser, sino lo que practicaste diariamente, incluso sin darte cuenta. Piensa en esto con honestidad. La impaciencia que alimentas cuando alguien te contradice, ¿desaparecerá después de morir? No. Al contrario, se convertirá en el lente principal con el que experimentarás la realidad espiritual. La envidia silenciosa que sientes hacia alguien que tiene lo que tú quieres, ¿se diluirá cuando cruces al otro lado? No. Tomará forma energética en la dimensión donde te encuentres. ¿El rencor que sigues justificando año tras año quedará atrás? No. Se convertirá en la vibración que te mantendrá atado a planos inferiores. Y lo mismo ocurre con lo bueno. Cada acto de compasión, cada momento en que elegiste perdonar, cada vez que preferiste ayudar en vez de juzgar, todo eso también se vuelve tu equipaje eterno. Cayce describía el más allá como un conjunto de planos de conciencia donde las almas son atraídas por similitud vibratoria. No es un castigo ni un premio, es coherencia. Si tu conciencia vibra en miedo, rabia o apego, no podrás percibir los planos donde reina la armonía, la claridad y el aprendizaje profundo. No es que no se te permita entrar, es que tu estado interior no vibrará lo suficientemente alto como para sintonizar esos lugares. Igual que una radio antigua incapaz de captar una frecuencia más fina. Aquí es donde su enseñanza se vuelve radicalmente práctica. Lo que determina tu experiencia después de la muerte no es tu religión, ni tus creencias, ni cuántos libros espirituales has leído. Es la calidad real, no idealizada, de tu conciencia diaria. Lo que practicas, lo que repites, lo que eliges cuando nadie te ve. Muchos de sus relatos hablaban de almas que, tras morir, seguían atrapadas en los mismos patrones: resentimiento, obsesiones materiales, miedo, odio, dependencia emocional. Algunas ni siquiera se daban cuenta de que habían muerto, porque su mente estaba tan aferrada al plano físico que no podían percibir nada más. Sus obsesiones seguían allí,
las mismas que alimentaron durante su vida entera. Para esas almas, la muerte no era liberación, era continuidad, una continuidad dolorosa. En contraste, otras almas ascendían a planos luminosos de aprendizaje y expansión natural. No porque fueran mejores personas, sino porque durante su vida habían practicado, de verdad, no como teoría, la disciplina interna de soltar, amar, servir, perdonar, confiar. Habían ejercitado la conciencia que ahora les permitía reconocer dimensiones más sutiles. La muerte para ellas era como abrir una puerta que ya conocían por haberla tocado muchas veces. Por eso Kaize decía que la tierra es una escuela, no una prisión, no un castigo, no un lugar caótico sin propósito. Una escuela extremadamente desafiante, diseñada para forjar conciencia. Aquí existen el conflicto, la pérdida, el error, la frustración, la injusticia. Y aunque todo eso duela, es precisamente ese dolor el que te permite fortalecerte. Las decisiones difíciles de la vida son el gimnasio espiritual, donde construyes la vibración que determinará tu realidad después de morir. No puedes desarrollar compasión si nunca te hieren. No puedes desarrollar paciencia si nunca te prueban. No puedes desarrollar perdón si nadie te ofende. No puedes desarrollar amor si no encuentras a alguien difícil de amar. Imagina por un momento morir mañana y descubrir que el plano que te recibe refleja exactamente el estado de tu conciencia actual. ¿Qué verías? ¿Qué sentirías? ¿Qué tipo de almas te rodearían? Aquellas atrapadas en la queja constante, el enojo crónico, la obsesión por lo material, o almas que buscan comprender, crecer, sanar, ayudar. La respuesta no depende de lo que deseas, depende de lo que practicas. Si lo piensas bien, esta idea cambia por completo la forma en que interpretas cada conflicto pequeño de tu vida. Ese enojo que te consume por dentro cuando alguien te contradice, esa reacción automática de defender tu orgullo, esa sensación de tener siempre la razón, no son simples momentos pasajeros, son estructuras internas, vibraciones que se solidifican, y cuando dejes este cuerpo, esas vibraciones no desaparecerán, se convertirán en la atmósfera de la dimensión que podrás experimentar. Eso es lo que Kaize repetía una y otra vez. La muerte no te convierte en luz. La luz debe ser construida mientras estás vivo. Muchas personas creen que su alma ascenderá, porque en el fondo, consideran que son buenas personas. Pero la bondad no es un pensamiento, no es un deseo, es una práctica repetida, una conciencia entrenada, una vibración construida con esfuerzo y sobre todo con intención. No basta con ser amable cuando todo va bien. Lo que moldea tu alma es la amabilidad cuando nadie la devolverá, la compasión cuando estás cansado, el perdón cuando sientes que el otro no lo merece. Esas son las prácticas que transforman la conciencia, no las teorías, no los discursos, no la identidad espiritual que uno proyecta hacia afuera. Kaize describía en sus lecturas a almas que quedaban literalmente pegadas al plano físico, incapaces de avanzar, no por castigo, sino por falta de sintonía. Esas almas seguían obsesionadas con lo que habían perdido, con lo que querían controlar, con aquello que sentían que les pertenecía. Algunas permanecían aferradas a sus casas, a sus familiares, a sus rutinas, sin darse cuenta de que su cuerpo físico ya no les respondía. Otras revivían pensamientos negativos una y otra vez, atrapadas en un ciclo interior que se volvía su propio infierno. Nada externo las atrapaba. Era su propia conciencia la que las mantenía allí. Pero también describía almas que, al abandonar el cuerpo, ascendían con una facilidad impresionante. Su conciencia era ligera, flexible, abierta. No cargaban resentimientos, no estaban aferradas a nada. Reconocían la transición como algo natural, incluso familiar. Para estas almas, la muerte era como cambiar de habitación, un movimiento suave hacia un espacio vibratorio que ya podían percibir mientras estaban vivas.
Habían trabajado durante años en soltar las cargas del ego, en mirar con compasión a quienes les habían hecho daño, en practicar la gratitud incluso en circunstancias difíciles. Y todo ese trabajo se convertía, después de morir, en la clave para acceder a planos más elevados. Kaise insistía en algo que incomoda a muchos. El alma no puede cambiar su estado interno en el más allá. No hay resistencia, no hay fricción, no hay conflicto, no hay espejos humanos que te obliguen a enfrentar tus sombras. El trabajo profundo solo puede hacerse aquí, en este plano denso, entre personas que te desafían, entre situaciones que te rompen, entre momentos que te sacan de tu centro. Esta vida es el taller, el laboratorio, la escuela, y el alma, al morir, simplemente continúa desde el nivel en el que quedó. Imagina lo que esto realmente significa. Cada vez que eliges evitar una conversación incómoda, estás evitando crecer. Cada vez que eliges juzgar en lugar de comprender, estás reforzando una vibración que te limitará en el más allá. Cada vez que te victimizas, alimentas la frecuencia que te mantendrá estancado, no porque seas malo, sino porque el alma solo puede percibir lo que está preparada para percibir. Y si tu conciencia está centrada en la culpa, el miedo, la comparación, el ego o el resentimiento, eso mismo se convertirá en tu realidad al cruzar el umbral de la muerte. Por eso Kaise hablaba tanto de la necesidad de pasar del yo personalidad al yo alma. No se trata de negar los deseos humanos, ni de reprimir las emociones, ni de vivir desconectado de la vida material. Se trata de entrenar tu atención para que no seas esclavo de esas emociones, de desarrollar la capacidad de elegir conscientemente, de observar tu reacción antes de actuar, de sentir el impulso de defenderte y aún así optar por el silencio, de sentir el deseo de ganar la discusión y aún así elegir la paz. Ese tipo de práctica, difícil, incómoda, poco glamorosa, es la que transforma el alma. Kaise decía que la verdadera medida espiritual no es lo que piensas de ti mismo, sino lo que revelan tus reacciones automáticas. Es ahí donde se ve tu nivel de conciencia, en cómo respondes cuando alguien te ofende, cuando no obtienes lo que quieres, cuando la vida no sale como planeaste, cuando te sientes ignorado, rechazado o cuestionado. Esas reacciones son las que construyen la vibración que te acompañará después de la muerte, no tus intenciones espirituales, no tus creencias, sino tus elecciones en esos momentos de tensión emocional. Y hay algo más que él repetía incansablemente. El tiempo del alma no es infinito dentro de cada encarnación. Muchas personas viven como si siempre hubiera después, como si pudieran empezar a meditar cuando tengan tiempo, perdonar cuando ya no duela tanto, servir cuando su vida esté más organizada, dejar el ego cuando maduren un poco más. Pero Kaise decía que el alma tiene un propósito específico en cada vida, y cuando ya no estás aprovechando las oportunidades de crecimiento, la vida, de formas que llamamos muerte, accidentes, enfermedad o destino, cierra el ciclo, no como castigo, sino como consecuencia natural del proceso evolutivo. Esto significa que no puedes posponer indefinidamente tu transformación interna. El alma sabe cuándo ya has aprendido lo que necesitabas aprender, o cuándo has desperdiciado tantas oportunidades que continuar en el mismo cuerpo ya no aporta crecimiento. Y entonces, la encarnación termina. Pero lo que no termina es tu conciencia. Lo que eres sigue siendo lo que eres. Nada se borra, nada se reinicia, solo cambias de plano, llevando contigo exactamente la vibración que cultivaste en tu vida diaria. Cuando entiendes esto, la vida deja de ser un lugar donde buscas placer o éxito personal, y se convierte en un campo de entrenamiento donde cada persona que se cruza en tu camino tiene un propósito evolutivo. El que te irrita te enseña paciencia, el que te hiere te enseña perdón, el que te complica la vida te enseña fortaleza, y tú eliges si aprovechas o desperdicias esas oportunidades.
Cuando empiezas a mirar tu vida desde esta perspectiva, algo dentro de ti se ordena. Ya no ves a las personas como obstáculos, ni a los problemas como castigos, ni a los desafíos como mala suerte. Comienzas a reconocer el verdadero diseño detrás de todas esas experiencias que antes te parecían injustas o inútiles. Y comprendes, con una claridad casi dolorosa, que cada situación difícil que has vivido tenía un propósito divino: moldearte, refinarte, despertarte, empujarte hacia una versión más elevada de ti mismo que, por comodidad o miedo, no habrías elegido voluntariamente. Kaize insistía en que el alma pide lecciones antes de encarnar. Pide los desafíos que necesita, no los que desea. Y muchas veces, esas lecciones llegan en forma de personas que te sacan de tu centro, que te traicionan, que te decepcionan, que te frustran o que te confrontan de maneras que sientes injustas. Pero, desde el plano del alma, esas experiencias son herramientas. Son el cincel que esculpe tu conciencia. Son el fuego que purifica lo que aún necesita ser limpiado. Nada ocurre por casualidad. Nada ocurre por error. Y nada que te sucede carece de sentido, aunque tu mente humana no lo entienda. Por eso Kaize decía que el alma no busca comodidad, busca evolución. Y la evolución rara vez ocurre en momentos de tranquilidad. Ocurre cuando te rompes, cuando te caes, cuando te quedas sin respuestas, cuando te obligan a replantearte todo lo que creías seguro. Es en esos espacios donde tu conciencia se expande, porque ya no puedes apoyarte en lo externo. Te ves obligado a mirar hacia adentro, a enfrentar tus sombras, a elegir quién quieres ser frente a la adversidad. Y esa elección, repetida una y otra vez, es lo que le da forma a tu alma para el más allá. Muchos de los relatos de Kaize describen cómo, al morir, el alma es recibida por seres cuya vibración coincide con la suya. No son jueces, no son guardianes, son simplemente conciencias afines. Si cultivaste resentimiento, te rodearás de resonancias similares. Si cultivaste amor, estarás con almas que vibran amor. No existe cielo ni infierno en el sentido tradicional. Existen frecuencias, existen estados internos, existen realidades que se forman de acuerdo a la conciencia que tú mismo construiste mientras estabas vivo. En el más allá no puedes mentirte a ti mismo, no puedes ocultar tu ira detrás de sonrisas, no puedes disimular tu ego bajo palabras bonitas, no puedes fingir compasión mientras juzgas por dentro. Todo queda expuesto, todo se siente tal cual es. Por eso tantas almas, según Kaize, se sorprenden al cruzar el umbral. Creían llevar una vida buena, pero la conciencia que realmente habían practicado estaba llena de pequeñas sombras que nunca quisieron enfrentar. Orgullo, victimismo, queja, insatisfacción, envidia, comparación. Sombras que parecían inofensivas, pero que, repetidas día tras día, moldearon su vibración más que cualquier acto virtuoso ocasional. Y aquí viene una de las enseñanzas más duras de Kaize. El alma no asciende por teoría, asciende por práctica. No asciende por lo que crees, sino por lo que eres. No asciende por lo que predicas, sino por lo que haces cuando nadie te observa. Y no asciende por las experiencias místicas que hayas tenido, sino por la forma en que respondes a quienes te han herido, a quienes te han ignorado, a quienes te han exigido más de lo que querías dar. Esas respuestas son el verdadero examen espiritual. Kaize hablaba de que el alma más evolucionada es aquella que puede mantener su paz interna en circunstancias que destruirían emocionalmente a la mayoría. No porque sea fría o indiferente, sino porque ha desarrollado una comprensión profunda de la vida. Sabe que nada es personal, que todas las experiencias están diseñadas para crecer, que cada persona actúa desde su nivel de conciencia, y que el verdadero poder no está en controlar sino en soltar. Esa alma ya no reacciona desde el ego, responde desde la sabiduría, no pelea, no se defiende, no necesita ganar, solo busca aprender. Muchas veces, decía Kaize, la razón por la cual un alma vuelve a encarnar no es por mal comportamiento,
sino porque le faltó desarrollar una capacidad esencial: paciencia, compasión, disciplina, humildad, perdón. Algo quedó incompleto, algo quedó sin practicar, y el alma, que siempre elige la evolución, vuelve a la escuela física para completar aquello que aún no domina. Por eso muchas vidas parecen repetirse. Cambian las caras, cambian los escenarios, pero se repite el mismo patrón emocional. No es coincidencia, es currículo espiritual. Imagina por un segundo que tu alma, antes de nacer, sabía exactamente qué vendrías a aprender en esta vida. Sabía qué heridas tendrías que enfrentar, qué pérdidas te tocarían, qué personas serían tus maestros, incluso aquellos que te lastimarían profundamente, y qué situaciones romperían tu orgullo para que pudieras reconstruirte desde un lugar más elevado. Nada de lo que te sucede es castigo, es entrenamiento, y sin embargo, la mayoría de las personas pasa la vida quejándose, resistiendo, culpando a otros, esperando que las cosas cambien sin cambiar ellas mismas. No ven el diseño, no ven la oportunidad, no ven la invitación que la vida les entrega una y otra vez, y entonces llegan al final de su existencia terrenal sin haber transformado la conciencia que necesitaban transformar. La muerte, para ellos, no es alivio, es un espejo incómodo que refleja todo lo que dejaron sin trabajar. Kaize decía que una de las mayores ilusiones humanas es creer que habrá tiempo más adelante. No existe más adelante, solo existe ahora, este día, esta reacción, esta elección, esta oportunidad de perdonar o seguir culpando, esta oportunidad de soltar o seguir aferrándote, esta oportunidad de amar o seguir protegiéndote del dolor. El alma solo evoluciona en el presente, nunca en el futuro, nunca en la teoría, solo en el acto. Por eso él hablaba tanto del entrenamiento diario, no para imponer disciplina, sino porque entendía que la conciencia, igual que un músculo, se fortalece con repetición. Cada día que eliges paciencia, aunque sea difícil, ese acto te cambia. Cada día que eliges agradecer, aunque la vida no te dé motivos, ese acto te eleva. Cada día que eliges perdonar, aunque la herida siga abierta, ese acto te libera. Y cada uno de esos pequeños movimientos internos se convierte en la vibración que determinará tu experiencia en el más allá. Cuando comprendes la naturaleza real de este entrenamiento interno, empiezas a mirar tu día de una manera completamente diferente. Ya no te permites reaccionar en automático, porque sabes que cada reacción es un ladrillo más en la construcción de tu destino espiritual. Ya no buscas tener siempre la razón, porque descubres que ganar una discusión puede hacerte perder algo más valioso: tu paz interna. Ya no te aferras al orgullo, porque entiendes que el orgullo es simplemente miedo disfrazado, miedo a ser visto, miedo a equivocarte, miedo a sentirte vulnerable, miedo a dejar que tu alma se expanda más allá de los límites del ego. Kaize decía que la muerte es una graduación, un día de revelación, el instante en el que el alma muestra con absoluta claridad si aprendió o no lo que vino a aprender. Y esa graduación puede ser suave y luminosa, o puede ser confusa y dolorosa. No porque alguien te juzgue, sino porque lo que encuentras es la vibración que tú mismo construiste. Si practicaste el desapego, la fe y el amor, la muerte será un tránsito ligero, casi natural, como si finalmente regresaras a un hogar que ya conocías. Pero si viviste atrapado en resentimiento, rabia, miedo o apegos materiales, tu conciencia no tendrá la capacidad de percibir los planos más sutiles, y quedarás rodeado de vibraciones similares a las que cultivaste. Muchos relatos espirituales hablan del túnel de luz o de seres que reciben al alma, pero Kaize explicaba que ese encuentro depende de la sintonía interna. Un alma llena de miedo no puede ver la luz porque su vibración no la reconoce. Un alma llena de resentimiento no puede sentir la paz porque su interior sigue vibrando en conflicto. Un alma que no perdonó no puede acceder a planos donde solo existe comprensión. Es como intentar escuchar una melodía fina mientras tu mente reproduce un ruido constante. No es castigo,
es simplemente sintonía. Por eso él decía que la práctica más importante en vida es aprender a elegir la respuesta interna correcta, incluso cuando la externa es difícil. No se trata de suprimir emociones, sino de transformarlas, de observar tu ira sin actuar desde ella, de reconocer tu dolor sin convertirlo en un arma, de aceptar tu miedo sin dejar que controle tus decisiones. Cada vez que haces eso, aunque sea por unos segundos, estás expandiendo tu conciencia y elevando tu vibración. Y esa vibración es la que dará forma a tu realidad después de morir. Imagina tu vida como un largo entrenamiento para un viaje que harás inevitablemente. Cada persona que te lastimó fue una lección sobre perdón. Cada situación que te frustró fue una lección sobre paciencia. Cada pérdida que te rompió el corazón fue una lección sobre desapego y fe. Cada humillación fue una lección sobre humildad. Cada error fue una lección sobre aprendizaje. Nada fue accidental. Nada fue inútil. Todo fue parte del currículo que tu alma eligió para poder evolucionar. Pero muchas personas pasan su vida resistiendo esas lecciones. Se aferran al dolor, justifican su rabia, se identifican con su sufrimiento, repiten los mismos patrones y se convencen de que la vida debería ser diferente. Y así, desperdician las oportunidades más valiosas de crecimiento. Al llegar la muerte, esas almas sienten confusión, porque su conciencia está tan aferrada al cuerpo y a las historias del ego que no pueden reconocer los planos sutiles que se abren ante ellas. Se quedan atrapadas en lo que Kaizen llamaba planos densos, donde el alma sigue repitiendo sus patrones, como si estuviera dormida dentro de un sueño que ella misma creó. Pero también existen almas que, al morir, ascienden tan rápido que casi parece que vuelan. Nada las retiene, nada las ata, nada pesa. Han practicado tanto la compasión, la gratitud y la entrega en vida, que ya vibran naturalmente en estados elevados. La muerte, entonces, no es despedida, es liberación, es expansión, es continuidad. Kaizen enseñaba que la conciencia es lo único real que poseemos. Todo lo demás, tus logros, tu dinero, tus relaciones, tus títulos, tu apariencia, se queda en este plano. Lo único que viaja contigo es lo que eres por dentro. Y por eso, él insistía en que el trabajo espiritual más importante no ocurre en templos, ni en libros, ni en rituales, sino en tus respuestas cotidianas. Cómo tratas a los demás, cómo te tratas a ti mismo, cómo manejas tu frustración, cómo usas tus palabras, cómo manejas tu energía, cómo decides amar incluso cuando no es fácil. La vida te examina en los momentos que menos esperas, cuando estás cansado, cuando alguien te decepciona, cuando algo no sale como quieres, cuando sientes que nadie te entiende. Esos momentos son la verdadera prueba. Es ahí donde decides si repites el patrón viejo o si creas uno nuevo, si reaccionas desde el ego o respondes desde el alma. Y cada pequeña elección, repetida miles de veces, se convierte en tu destino espiritual. Por eso, una de las frases más profundas atribuidas a Kaizen es esta: la conciencia que practicas hoy será la dimensión que habitarás mañana. No el cielo de tus creencias, no el paraíso prometido, no la idea romántica del más allá, sino la dimensión exacta que tu vibración esté preparada para experimentar. Si murieras hoy, con tu conciencia actual, ¿qué encontrarías? ¿Un plano de comprensión y paz? ¿O un eco interminable de tus miedos y frustraciones? ¿Verías luz? ¿Verías sombras? ¿Te reconocerías? ¿Estarías en paz con la persona en la que te has convertido? La respuesta no depende del destino, depende de tus prácticas internas, depende de cómo vives este día, depende de la forma en que eliges responder, incluso ahora mismo, a esta reflexión. La vida no te pide perfección, te pide práctica, te pide intención, te pide presencia, te pide que te conviertas poco a poco en la versión que tu alma sabe que puede llegar a ser. Una versión que, cuando llegue la muerte, no tendrá miedo del espejo,
porque sabrá que construyó conscientemente la vibración que ahora le permitirá ascender. Y ese es, al final, el propósito más profundo de esta existencia: transformar tu conciencia hasta que tu alma reconozca plenamente la luz que siempre ha sido.